Lo dijo él. A primera hora. Hacemos contacto vía telemática con el coronel Mario Pazmiño, especialista en materia de seguridad. Le saludamos, coronel, mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Gracias a usted por la gentileza de conectarse. Coronel, ¿cómo empieza el año? ¿Cómo siente que han transcurrido las primeras 3 semanas de enero en el ámbito de la seguridad? Luego de que 2025 cerró como el año más violento de la historia y luego de que en estas primeras 3 semanas han ocurrido algunos episodios ciertamente violentos, ¿no? ¿Cómo le ve usted? Primero, tomando como una relación lo que usted acaba de mencionar, el año 2025 nos posicionó a nivel internacional y a nivel también regional como uno de los países más violentos de América Latina y del mundo. Por otro lado, estamos ubicados, si no estoy mal, en el 6º lugar en muertes violentas, el 2º lugar en reclutamiento de menores y somos la principal plataforma de exportación de cocaína en la cuenca del Pacífico. Eso para tener una idea de qué fuimos hasta el 2025, pero cómo se proyecta para el 2026. El 2026 va a ser un año sumamente crítico para el país. Yo creo que los índices de violencia e inseguridad se van a duplicar y esto por 2 o 3 factores que están en el escenario geopolítico regional y que lamentablemente el país no puede hacer nada. El uno es con relación a la operación Lanza del Sur que está conduciendo Estados Unidos contra Colombia y Venezuela en el Caribe. Esto ha generado un redireccionamiento de la droga y ese redireccionamiento de la droga está llegando hacia los corredores del Pacífico y el corredor amazónico. Estos 2 corredores atraviesan el escenario nacional. Otro factor que tampoco está en discusión es la decisión de Estados Unidos de realizar la desertificación de Colombia. Al no tener los recursos, las Fuerzas Armadas colombianas no pueden realizar un permanente control de su territorio, ni tampoco realizar acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico. Por lo tanto, estas estructuras delictivas comienzan a pasarse a territorio ecuatoriano, a tratar de controlar rutas de desplazamiento de la droga y sitios o zonas de acopio. ¿Cuánto es lo que teníamos hasta el 2025 de droga? Pasando por territorio ecuatoriano, 950 toneladas aproximadamente. ¿Cuánto tendremos en el 2026? Cerca de 1.500 toneladas. Esto quiere decir que casi se duplica la cantidad de droga que va a pasar por territorio ecuatoriano. Trae esto diferentes implicaciones. Mayor cantidad de organizaciones de crimen organizado internacional, mafias, protomafias, carteles internacionales. También una proliferación de organizaciones internas. Si al momento tenemos cerca de 50, de acuerdo a diferentes medios internacionales y también nacionales de bandas locales, pues eso posiblemente podrá casi duplicarse. Si tenemos al momento 3 microcarteles, pues tendremos 7, 8 microcarteles. Si tenemos microestados delictivos, que son 5 en el país, pues estos espacios territoriales podrán crecer. Si tenemos al momento 187 aproximadamente santuarios, tendremos más de 200 santuarios. En definitiva, el país entra en una crisis sumamente grave. Y lo que está pasando los primeros días de enero dan una muestra de cómo va a ser el escenario 2026-2027. Coronel, usted, digamos, nos da este contexto y también nos pone este escenario que, a mi parecer, es terrorífico, ¿no? Para lo que ocurrirá, según sus predicciones, para 2026. Pero no podemos quedarnos, digamos, con los brazos cruzados. Es decir, solo no va a haber nada que hacer, vamos a estar con esta situación, etcétera, en 2026. Yo le quiero preguntar, coronel, ¿no hay alguna posibilidad de que eso, en efecto, esas cifras que usted nos ha dado, se reduzcan, que haya algo que el Estado de manera general pueda hacer para enfrentar todo eso que podría venir en 2026? Hay algunas estrategias que debería tomar el Estado central y esas estrategias tienen que estar orientadas principalmente a evitar que ese desbordamiento de cocaína pueda traspasar la frontera norte. Para eso, lo que necesita el gobierno no es un decreto ejecutivo que diga, pues se cierran todos los pasos y solo queda el paso de Rumichaca y el paso de Huaquillas. Esos tipos de decisiones no
son efectivas. Lo que se necesita poner en la frontera norte y en la frontera sur es una fuerza de tarea conjunta para que pueda patrullar permanentemente y cerrar, ahí sí, cerrar completamente los pasos ilegales y tener una presencia en territorio en la frontera. Esto impide que las estructuras delictivas puedan seguir pasando hacia territorio ecuatoriano. Eso por un lado. Por otro lado, si es que ingresa esa droga, ¿por dónde sale? Por los puertos. Veo que el gobierno, en esta semana anterior, pues ya ha dispuesto un control mucho más riguroso por parte del personal militar y policial sobre los puertos. Sí, pero yo había manifestado en medios de comunicación que lo importante aquí, la estrategia, es una militarización temporal de todos los puertos, tanto los estatales como los privados. El objetivo es un control más eficiente de todas estas estructuras portuarias con el propósito de evitar la contaminación de carga. Le voy a poner un Esto es ejemplo, si me fundamental. permite, coronel, porque entiendo ¿Cómo que no? en la ciudad de Guayaquil, a ver, tenemos el puerto marítimo Libertador Simón Bolívar, que es del Estado y que está concesionado a una empresa privada, Contecón. Y luego tenemos, me parece que el número son 12 puertos privados, que Trinipuerto, que Bananapuerto, algunos puertos en Guayaquil, que no tienen el mismo nivel de control. ¿Qué pasa allí, por ejemplo, en estos ejemplos específicos que le pongo de Guayaquil? Yo creo que el Estado tiene que preocuparse más en entrar en una colaboración más directa con los puertos privados para fortalecer la seguridad. Los puertos privados tienen indudablemente una inversión en seguridad, pero esa tiene que ser reforzada. ¿Por qué? Porque si esos puertos privados son contaminados y sale el cargamento por esos puertos, la imagen del país es la que se deteriora. Por lo tanto, aquí tenemos que contribuir todos. Exigir a los puertos privados una mayor inversión en seguridad sería una opción. La otra opción es directamente participar por parte del Estado, pues un control mucho más eficiente y efectivo en estas zonas que también están bajo una administración privada. ¿Qué más hacer entonces, digamos, para no solo tener este control, sino de manera general, qué hacer para enfrentar el crimen organizado que ahora mismo también se ha infiltrado en muchos espacios del Ecuador? Al momento, lo que se tiene que hacer es una presencia disuasiva permanente. Creo que esa es una estrategia que va a permitir un control de los diferentes espacios territoriales que están siendo tomados por el crimen organizado, los ¿Tenemos actuarios. la capacidad de hacerlo, o sea, de tener esta presencia permanente? Hemos visto las últimas decisiones del gobierno nacional de enviar, digamos, recursos a Guayaquil, a los ríos, etcétera, pero para lo que ocurre en todo el Ecuador, ¿hay realmente capacidad? Hay capacidad siempre y cuando usted administre bien los recursos y la información. Si es que usted tiene un diagnóstico claro de cómo se mueve, dónde están y dónde está contaminado con mayor fuerza la amenaza, usted puede controlar de mejor manera. ¿Qué es lo que está pasando al momento? Estamos siendo reactivos. Estamos llevando un contingente de cerca de 10.000 hombres hacia las 3 provincias, que son las más afectadas indudablemente. 2 de ellas tienen las plataformas internacionales de distribución. Me refiero yo a la provincia de Manabí y la provincia del Guayas. La provincia de Los Ríos es una provincia bisagra. Allá es un sitio de acopio desde donde se redistribuye la droga para los diferentes puertos. El punto central es poder controlar eso. Usted me pregunta, ¿tenemos la capacidad? Sí, tenemos la capacidad. Lo que no tenemos es la decisión política. La decisión política de convocar a las reservas para que contribuyan directamente, reservas de Fuerzas Armadas y reservas de la Policía Nacional, para que contribuyan directamente en esta lucha o en este conflicto armado interno. Cuando hablamos de Eso los es reservas, vital. ¿se refiere a los reservistas, se refiere a los oficiales o miembros de tropa en servicio pasivo, tanto de policía cuanto de Fuerzas Armadas? Exactamente, me refiero a esos. Podemos duplicar la capacidad de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con esas reservas. Pongo un ejemplo. Cuando estuvimos en los conflictos armados anteriores que tuvimos, externos, ¿qué es lo primero que hizo el presidente de la República? Convocar las reservas. Lo hizo en el año 95, recuerdo cuando fue el conflicto bélico del Alto Cenepa, el presidente Durán Ballén convocó a los reservistas. Recuerdo ese episodio que usted señala. Y ese episodio, pues, los cuarteles del ejército, porque este era un conflicto armado externo, pues los cuarteles de los ejércitos no se daban abasto con la cantidad de reservistas que querían verdaderamente trabajar por la seguridad de su país. Exactamente eso pasa acá. Es de tomar la decisión,
si que queremos verdaderamente, pues también darle un cierto respiro a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que están siendo saturadas permanentemente con cantidad de misiones que se les está asignando. Yo sé que tienen que cumplir la disposición, el eje del Ejecutivo, sí, pero recuerden una cosa, que unas Fuerzas Armadas o una Policía Nacional permanentemente saturadas con diferentes misiones y objetivos, pues no es bueno para el país. Tenemos que también generar rotación, y esa rotación no se puede hacer si no tenemos recursos. Entonces necesitamos también convocar a estas reservas. ¿Qué haría con esta convocatoria de reservas? Pues ese personal entraría a la parte administrativa y también a un reentrenamiento, mientras que todo el personal que está administrativo, que es cerca del 25 a 30% en las dos instituciones, saldría a nuevamente pues integrarse a sus actividades con sus compañeros en los diferentes patrullajes y procedimientos operativos que se tengan que realizar. Eso es lo que se tiene que hacer, pero eso está, digamos, ahí. Ahora, lo que acaba de hacer el presidente de la República de desplazar estos 8.000, 9.000, 10.000 Militares. personas militares, pues tiene dos consecuencias. La una, si es que esto sale bien y logra reducir los niveles de inseguridad, pues excelente. Pero si es que esto le va mal y estos, en vez de reducirse, comienza a generarse el efecto globo en otras provincias, pues la reputación del gobierno y del presidente de la República tendrá un golpe muy fuerte, pues en la aceptación que tenga. ¿Cómo ha visto usted en estos primeros días del año respecto de estas decisiones que se han tomado? ¿Ha visto que van por buen camino, que tal vez se podría lograr lo que usted precisamente dice que se debería hacer para contrarrestar al crimen organizado, la delincuencia, la violencia, etcétera? Veo que han tomado algunas acciones y decisiones que me parecen interesantes. Estuvo la semana anterior, se estuvo integrando un sistema de inteligencia en la costa ecuatoriana con el propósito de actuar en contra del crimen organizado, el del narcotráfico. Me parece bien, siempre y cuando ese sistema sea un sistema de inteligencia multidominio interagencial. Si no es así, pues lamentablemente seguimos creando instituciones. Si es el concepto, me parece que es digno de felicitarse la decisión gubernamental. Eso está bien. Pero por otro lado, yo creo que estos desplazamientos que estamos haciendo no obedecen a una planificación de seguridad nacional. ¿Por qué digo esto? Porque el ministro de Defensa sale a decir que va a trasladar los mandos institucionales, me imagino también de la Policía Nacional, hacia la provincia del Guayas, para que los comandantes generales comiencen a conducir las operaciones. Eso no soluciona, eso no da efectividad. ¿Por qué digo esto? Porque la función de un comandante general o del jefe del comando conjunto es de planificación, de articulación de políticas de seguridad. Y eso no se lo hace en la parte operativa. Para eso tienen directamente, pues, generales de división, generales de brigada, generales de distrito, que son los encargados directamente de ejecutar eso. Y todos los días le reportan al comandante general y al jefe del comando conjunto estas acciones. Entonces, un desplazamiento así no constituye una medida para decir, con el desplazamiento de los tres comandantes generales de fuerza y el jefe del comando conjunto y el comandante general de la policía, se va a solucionar el problema. No se va a solucionar el problema. Ese délo por hecho. Segundo, hay una cosa que me parece sumamente interesante también, y esa cosa interesante es que me parece que fue muy, muy publicitado este tipo de situaciones. Y al ser muy publicitado, pues lo que tenemos nosotros es que estamos alertando a las organizaciones delictivas para que salgan del territorio y se vayan para otros sectores. Entonces, estamos generando una migración delictiva rápido, porque ninguna organización delictiva se va a quedar a esperar que lleguen los 10.000 militares para que los arrasen o para que los capturen. No es así. Lo que estamos haciendo es adelantándonos, y eso es una mala conducción, es una mala información, y así no se manejan las operaciones. O sea, si queremos causar un impacto mediático, pues tenemos que hacerlo
no anunciarlo para que esto se pueda, pues, vulnerar. Creo que Ujú. esas son algunas acciones que el gobierno tiene que ejecutar. Y me voy a tener que disculpar porque tenía a las Sí, sí, 8 no de se la mañana preocupe, ya no se Oiga, otro solamente compromiso. le robo 20 ¿Cómo no? segunditos, 20 segunditos. ¿Le llamó Por la favor. atención cómo ingresaron este equipo, este grupo a Mocolí a asesinar a estas tres personas en la cancha de fútbol? O sea, ¿cómo lo hicieron y tiraron a la gente al piso y luego identificaron uno por uno y ultimaron a tres objetivos? ¿Le llamó la atención en 20 segunditos antes de que se me vaya, Cornel? Sí, es correcto. No son, están utilizando tácticas y acciones que son básicamente militares o policiales, de empleo en control de ciertos espacios. Ese tipo de técnicas, pues quiere decir que las organizaciones de crimen organizado han adelantado su actividad, tienen asesoramiento y tienen entrenamiento para este tipo de operaciones. Sí, yo me quedé loco con eso. Coronel, gracias. Siempre un gusto conversar con usted. Un abrazo. Con- de igual manera, que pasen bien. Hasta Gracias, luego. Cornel. Gracias. Gracias a Mario Pazmiño, especialista en seguridad, el secretario de Inteligencia, conversando aquí en nuestro espacio de noticias a primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.